Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast Ruta Innovar, el sonido de la innovación pública. En este podcast hablaremos cada semana con expertos sobre todo lo que está pasando en innovación pública en el mundo, con un foco especial en América Latina. Soy María Paz Hermosilla, directora del GovLab UAI, Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. También soy directora académica del Diplomado en Ciencia de Datos para la Dirección Pública que dictamos en conjunto con el TEC de Monterrey. Este es el 7º capítulo de una serie de 8 episodios donde hablaremos de cómo el uso de la ciencia de datos y la inteligencia artificial están cambiando la forma de gobernar y los desafíos que enfrentan los organismos públicos en los procesos de transformación digital. Si tienen preguntas o sugerencias, pueden escribirnos al correo electrónico govlab@uai.cl. Este episodio estará centrado en la gobernanza de datos. Para eso nos acompañan José Antonio Mejía y Arturo Muente, especialistas líder de modernización del Estado en el Banco Interamericano del Desarrollo, BID. José Antonio se ha especializado en estadísticas y tiene una maestría en políticas públicas y actualmente trabaja en el fortalecimiento de la capacidad estadística de los países de la región. Arturo, por otro lado, trabaja en proyectos de innovación en gobierno digital, administración de registros civiles y de identidad y políticas de datos del sector público, con más de 20 años de experiencia en el tema. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación, María Paz. ¿Qué tal, María Paz? Bueno, saludos y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por aceptarla y por estar acá. Y como les comentaba, hoy dedicaremos este capítulo a la gobernanza de datos, que es un tema que estamos trabajando con mucho entusiasmo en el GovLab ya desde el año 2020. Y vamos a partir hablando por qué entendemos por gobernanza de datos. En un blog que publicó Arturo a finales del año pasado, plantea la siguiente definición: los arreglos institucionales que permiten extraer el máximo valor a los datos sin afectar negativamente los derechos de ningún grupo de interés. Arturo, partamos conversando. ¿Cuáles serían las principales componentes de una gobernanza de datos a nivel nacional? Bueno, muchas gracias, como dije, por la invitación y gracias por la pregunta, María Paz, que me parece bastante interesante. Como bien dices, las definiciones de gobernanza pues, de datos hay varias. Nosotros lo que queríamos era tratar, por un lado, de englobar varias de ellas, pero también enfatizar algunas cosas, ¿no? En el caso del sector público, yo creo que hay que notar que hay una gobernanza intrainstitucional que tal vez se parece más a las definiciones más tradicionales de gobernanza que vienen, por un lado, del sector privado mayormente, de la gobernanza interinstitucional a la que hacíamos referencia con esto de arreglos institucionales, ¿no? Al final del día lo que uno quiere es tener mucha claridad respecto a qué datos tenemos, quién los maneja, quién es responsable, el tema de calidad, de publicación, de protección, digamos, asignación de todos estos atributos alrededor de las responsabilidades en el manejo, creación y ciclo de vida de los datos, pero ponemos lo de arreglos institucionales y también lo de grupos de interés, porque como habrán seguro visto en otros temas relacionados a inteligencia artificial que nos comentabas, han visto en este podcast, los datos tienen esa responsabilidad también de ser representativos y a veces necesitamos involucrar a estos grupos de interés que a veces no necesariamente están siempre incluidos en los datos que se recogen y se usan para poder garantizar por diseño que los arreglos de gobernanza pues los consideran, ¿no? De hecho, es muy importante la participación de los grupos de interés. Les cuento que en Chile, hace un par de días, abrieron una consulta pública de una propuesta de estrategia nacional de datos, ¿ya? Y tenemos un mes, los grupos de interés, por ejemplo, la academia, ¿no es cierto?, las ONG, los distintos organismos del Estado, o sea, empresariales, la misma ciudadanía, para participar. Así que yo ya descargué el documento esperando ansiosa leerlo y poder enviar los comentarios. Es muy importante construir, ¿no es cierto?, estas estrategias de datos y la gobernanza de datos con estos grupos de interés. Vamos a empezar a ahondar un poquito en las componentes, o sea, en distintas partes de la gobernanza de datos, ¿no es cierto? Y una parte importante de la gobernanza de datos de un país es un acceso seguro a datos administrativos del Estado que se integran para producir estadística y también diseñar y evaluar políticas públicas. José Antonio, tú lideraste un estudio sobre las oficinas nacionales de estadísticas. ¿Qué avances existen en la región en estas temáticas y hay algún país que esté liderando en el acceso a datos administrativos e integrados? Para mí es el tema al que se enfrentan en buena parte las oficinas nacionales de estadística
en la región, ¿no? O sea, todo el mundo ahora habla de estos temas de frontera, ¿no? Inteligencia artificial, desde hace muchos años se habla de Big Data, pero para mí el Big Data original son los registros administrativos, no son verdaderamente tesoros de información que están sentados ahí en los diferentes sectores del gobierno, siendo explotados para fines, válgame, administrativos, pero no siendo explotados para fines estadísticos. Y creo que ese es el gran reto que enfrenta la región, verdaderamente impulsar el uso de registros administrativos con fines estadísticos, ¿no? Y para esto hay que lograr ver referentes a nivel global, ¿no? Los países nórdicos, desde hace muchos años, son países en los que se generan estadísticas oficiales a base de registros administrativos, los que los hace ser mucho más eficientes y más oportunos en la producción de información estadística en base a este tipo de datos, ¿no? Obviamente siguen teniendo algunas instancias de recolección de datos puerta a puerta para algunos temas muy concretos o algunas poblaciones específicas, pero hay grandes avances y hay referentes para la región, ¿no? En América Latina y el Caribe se está avanzando en este rumbo. Sin embargo, hay varios retos y los retos no son tecnológicos, ¿no? Hay más bien retos en cuanto a la calidad y la cobertura de algunos de los registros administrativos, es decir, se centran en ciertas poblaciones, en ciertos sectores, a veces no cubren todo el país. Hay a veces problemas, insisto, más que de interoperabilidad técnica, hay problemas de interoperabilidad conceptual, no entendida como que las definiciones de algunos de los temas que se están estudiando no son las mismas entre diferentes agencias. Y hay barreras de acceso, sobre todo en términos normativos. No, creo que el estudio al que te refieres es un documento una revisión de marcos normativos estadísticos que hicimos con Jimena Clark y Daniel Saror, donde justamente se comparaban las diferentes legislaciones estadísticas de la región y se veía que uno de los temas en donde había estas limitantes era un marco normativo que les permitiera a las oficinas nacionales de estadística acceder de una manera oportuna y ágil a los registros administrativos para integrarlos, no solamente entre ellos, sino para integrarlos y generar información estadística, insisto, de una manera más eficiente y oportuna. Para terminar, preguntas, ¿no? ¿Qué países están más adelantados? Bueno, hay países que tienen diferentes grados de avances en distintas áreas. Y entre ellos mencionaría, esto no es exhaustivo, simplemente porque han sido algunos de los países que tienen los avances más recientes, a Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay, ¿no? Y además son países que han tenido censos recientes y están aprovechando el buscar integrar la información de los censos con la información de los registros. Hay avances, como decía, dispares, pero creo que hay desarrollos interesantes que van a permitir construir los cimientos para generar estos registros base, ¿no? Los nórdicos hablan de un registro base de población, un registro base de bienes raíces y un registro base de actividades, ¿no? Entendiendo actividades como empleo y educación. Y creo que en la región, insisto, hay progresos que van hacia eso. Obviamente faltan muchos años, pero tenemos la oportunidad de ver estos referentes internacionales para hacer saltos significativos en ese avance. Gracias, José Antonio. Ahí destacar, bueno, yo he seguido muy de cerca la experiencia de Uruguay, porque ellos, creo yo, están avanzando. Yo el otro día conversando con Federico de la agencia ya, me contaba que ya tienen unos pilotos para que universidades accedan a datos administrativos integrados que ellos tienen en su repositorio. Y eso me parece muy bien. Ya firmaron unos primeros acuerdos, por ejemplo, con la Universidad Ort. Y eso me parece excelente. En Chile quisiéramos que eso ocurriera. En Chile tenemos algunos avances, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social tiene un registro de información social, el cual hace 2 concursos al año para que universidades accedan a investigar con estos datos. Y eso ya lleva 2 años, creo que se han adjudicado unos 20 proyectos, pero son solo datos como que son de interés o dominio del Ministerio de Desarrollo Social. No tener un alcance tan amplio como podría tenerlo, ¿no es cierto?, un instituto de estadística. Y en Chile estamos partiendo con un registro estadístico de población, pero es un proyecto que está recién partiendo en el Instituto Nacional de Estadística y esperamos que le vaya muy bien a ese proyecto para que a futuro podamos, ¿no es cierto?, acceder a datos. Ahora, yo creo que es muy importante esto de acceder a datos para estadística. Uno podría pensar en el empleo. Por ejemplo, los seguros de desempleo pueden ser una fuente muy rica para entender el desempleo más allá de una encuesta de empleo, ¿no es cierto? Pero por otro lado, también
es importante que los institutos de estadística no solo usen esos datos para crear sus propias estadísticas que nos sirven a todos, pero también que le provean acceso de manera segura a otros funcionarios de departamentos de estudio que hacen política pública, que evalúan política pública, y también a los académicos e investigadores de centros de estudio y de la sociedad civil que los ayudan. Entonces, tiene que ser como un ecosistema, creo yo, donde no solo sea para estadística, sino además se compone esta visión de diseño y evaluación de políticas públicas e investigación científica. Y al menos en Chile todavía no estamos viendo esa visión desde el Instituto de Estadística. Está todavía muy orientado hacia estadística, lo cual es muy bueno porque va a ahorrar muchos recursos, va a generar eficiencias, va a generar información más oportuna, como tú decías, pero falta esta dimensión de acceso. Y en Uruguay ya la estamos viendo. No sé si hay otros países que además de usarlo para estadística tengan esa dimensión de acceso. Yo creo que ahí hay que ser pacientes y paso a paso, ¿no? O sea, el primer elemento es este gran reto de que las Oficinas Nacionales de Estadística puedan acceder a esta información, que puedan integrarla. Y una vez conseguido eso, el siguiente paso es lograr los niveles de acceso que hay en otras fuentes de información de las Oficinas Nacionales de Estadística, como son las encuestas de hogares o los censos, ¿no? Entonces, no, definitivamente, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que siempre todos sabemos cuánto cuesta producir datos, pero el costo lo sabemos, pero el valor está dado por el uso. Entonces, obviamente, lo ideal es que esto se use lo más posible para potenciar su valor y generar verdaderamente un bien público. Entonces, no, claramente ese debe ser el siguiente paso, ¿no? O sea, una vez que esto esté bien integrado con las medidas de seguridad necesarias, que haya, y obviamente, otra vez, hay referentes de cómo dar este acceso sin vulnerar ningún elemento de protección de datos personales o seguridad de la información. Eso es un excelente tema y además nos lleva a lo siguiente que quería hablar, porque, ¿no es cierto?, si tenemos gobernanza de datos pensado, por supuesto, a nivel país, un tema importante son uso de datos administrativos, ¿no es cierto?, para estadísticas, para diseño, evaluación de políticas públicas, para investigación científica. Pero también tenemos una dimensión muy importante que se cruza con la otra también, que es el tema de los datos personales. ¿Cómo protegemos los datos personales? Y ahí quería darle pase a Arturo, que nos cuente un poco cómo ve el panorama en la región respecto a la protección de datos personales. Es en realidad hay realidades muy dispares, con algunos países más modernos, otros más atrasados, como Chile. Somos más atrasados, parece que vamos a ponernos al día porque nuestra ley ha ido avanzando en el Congreso, pero nos falta. Así que Arturo, cuéntanos cómo está el panorama en la región. No, muchas gracias por la pregunta, María Paz, porque justamente y relacionado con la primera pregunta de gobernanza, lo que hemos estado viendo es que han surgido todos estos temas, incluido por supuesto el de estadísticas, pero también el de apertura, la misma gobernanza, interoperabilidad, nuevas tecnologías basadas en datos y por supuesto protección de datos personales, como temas que van surgiendo y que necesitan tener una instancia de coordinación que también puede ser provista por la gobernanza de la que estábamos hablando al inicio. Ahora, en materia específica de protección de datos personales, como bien has dicho, hay una gama, digamos, bastante variada de avances en la región. Chile, en todo caso, lo mencionaste, pero podría estar, digamos, sufriendo el mal de haber sido uno de los pioneros en tener una ley de este tipo, que ya tiene pues un poco más de 20 años, si bien ha sido modificada. Es cierto que, por lo que entiendo, tú sabrás mejor, hay un proyecto que se está barajando. De los 26 países con los que trabaja el BID, 18 ya tienen una ley general de protección de datos personales. El último de estos países ha sido Belice, que lo aprobó durante la pandemia, creo que en 2020 o 2021. Ahora, es tanto el trabajo que en muchos de estos casos implica la aplicación del marco normativo que uno confunde a veces el punto inicial con el punto final, ¿no? ¿A qué voy? La aprobación del marco legal, la aprobación de una ley general de protección de datos personales no es el final del camino, es el inicio. Entonces, dentro de estos 18 países que tenemos con una ley y que hemos hecho una comparación legal con los estándares iberoamericanos, que a su vez recogen mucho del espíritu del reglamento europeo, que se está convirtiendo en el benchmark contra el cual muchos países se miden, más allá de que sea bueno o malo. Pero, ¿qué pasa? De estos 18 países que tienen, y en la comparativa vemos los distintos niveles de adecuación o de alineamiento. Adecuación es una palabra que voy a mencionar después. No hay autoridades, ¿no? La red iberoamericana, de hecho, tiene, si mal no me equivoco, 8 a 10 autoridades, incluyendo España y Portugal,
con lo cual hay varios de estos países que tienen un marco legal, en algunos casos bastante alineado a los estándares detrás de los estándares iberoamericanos y el reglamento europeo, pero que no tienen autoridades que estén velando por el cumplimiento de esta normativa. Y entonces, claro, ¿de qué me sirve tener la ley si es que no están las entidades a cargo de velar por su cumplimiento? Lo otro que es importante mencionar, y tratamos de hacer eso, es que la protección de datos personales no se vea como una barrera, como un costo, como una molestia, ¿no? Al contrario, yo creo que delimita mucho mejor el ámbito de acción y de aplicación, tanto del gobierno como del sector privado en materia de datos, y eso solo puede darte más certidumbre, más certeza y por lo tanto más confianza a la hora de interactuar y de hacer todas estas dinámicas y, como mencionaba José Antonio, el valor de los datos está en el uso. Entonces, tener reglas claras respecto al uso solo puede mejorar la calidad de ese uso y por lo tanto la confianza que tengan ciudadanos y otros actores en poner sus datos a disposición. Para redondear la pregunta que me hacías, disculpa si me voy por las ramas, pero hay países que están avanzando en el marco regulatorio, estamos apoyando a un par con borradores de ley, es algo que estamos viendo, pero sí es también un llamado a que la ley no es el final del camino, es el inicio, ¿no? Entonces ahí todavía hay mucho que hacer en términos de implementación y de velar por el cumplimiento de la normativa. Así es, y quería rescatar este tema del uso. Nosotros en el GovLab partimos muy enfocados al uso de datos, ciencia de datos. Partimos con programas educativos orientados a usar los datos y nos fuimos dando cuenta de a poco que había un desafío gigante en ordenar los datos, en la gobernanza de datos. Y, por ejemplo, hicimos un curso muy importante que es formulación de proyectos de ciencia de datos con el Laboratorio de Gobierno, el Servicio Civil, y casi la mitad de los proyectos que nos llegaron eran de gobernanza de datos, de integración de datos. Entonces, ese fue el año que decidimos crear un curso que actualmente dictamos con bastante éxito de gobernanza de datos, porque básicamente cuando uno trata de usar los datos, como hacer ciencia de datos, ¿no es cierto? Para, por ejemplo, no sé, reducir los tiempos de tramitación de licencias médicas o para muchos problemas, detectar el fraude, por ejemplo, uno se da cuenta que todas las bases no conversan entre sí, ¿no es cierto? No, la calidad de los datos es diferente, no están alineadas necesariamente con los procesos estratégicos, o sea, no existe una gobernanza de datos. Entonces, o sea, la gobernanza abarca el uso, ¿no es cierto? Pero cuando empezamos con mucho entusiasmo en esta región, hablando de ciencia de datos, de inteligencia artificial, que tiene que ver con el uso de los datos, hay como un paso previo que es ordenar esto y crear sistemas en donde podamos gestionar nuestros datos y, como tú bien dices, que se usen los datos personales. Si nosotros eso es muy importante, tener proyectos de uso de los datos personales, pero de uso seguro. Y efectivamente, sin agencia es difícil. En Chile, para tu tranquilidad, la ley que salió está terminando su trámite en la Cámara de Diputados, viene con agencia de protección de datos. Así que al menos en nuestro país avanzaremos, pero estoy de acuerdo de que se van a requerir muchísimos años en hacer en que esto se sirva. La ley de transparencia en Chile partió en 2009, a mí me tocó implementarla y también, o sea, uno se demoró muchísimos años en que esto fuera como ya una cultura de acceder a la información por la ley de transparencia. Yo creo que lo mismo va a pasar con la ley de protección de datos. Oye, para cerrar, ¿qué rol ven ustedes como entre el sector público y el privado en los temas de gobernanza de datos? Ahí sí cada uno me puede comentar por ejemplo, podemos aprender algo del sector público o del privado con respecto a estos temas. Yo creo que la respuesta es sí. El sector privado viene lidiando con gobernanza de datos al interior de sus organizaciones, yo creo que por más tiempo. Una de las diferencias que creo que vale la pena resaltar y a veces se subestima es que a la hora que una empresa o una entidad del sector privado aplica, digamos, principios de gobernanza o de estructuración alrededor o estrategia alrededor de sus datos, viene desde el más alto nivel porque entienden la importancia de los datos. En el sector público a veces no es así. Y entonces hay una capa, digamos, de funcionarios públicos en la región de mediano y alto nivel que todavía creo no entiende el potencial y el poder de tomar decisiones basadas en datos, de diseñar política basada en datos, de medir y evaluar programas basados en datos. Y entonces esa es una diferencia que creo que hay que rescatar porque no es cuestión solamente de implementar estos mecanismos de gobernanza, sino también generar conciencia respecto a la importancia que tienen los datos en el diseño y aplicación de política pública, delivery de servicios, descubrimiento de oportunidades, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una. Ahora, hay otra área, y con esto termino,
de colaboración, ¿no? Estamos trabajando con algunas entidades en generar algunos mecanismos que permitan generar esfuerzos de colaboración ad hoc. Luego pues se podrá pensar en algo más estructural o más sistemático, pero la idea es cómo el sector privado y el sector público, a través de los datos que poseen cada uno de ellos, puedan generar colaboraciones que le den valor a ambos y a la sociedad en su conjunto. Y ahí hay mucho que se puede hacer y requiere de nuevo de tener estas reglas claras y de estos esquemas pues, que puedan ir surgiendo, ¿no? Hay pocos casos en la región, pero ya estamos empezando a verlos surgir. Interesante, eso va a tener que quedar para otro de estos podcasts, ¿no es cierto? Porque podríamos hablar, yo creo, todo un capítulo de la colaboración público-privada en datos. De hecho, lo voy a anotar para la segunda temporada, que aprovecho de anunciar, vamos a hacer una segunda temporada. José Antonio, no sé si quieres complementar algo de lo dicho por Arturo. Gracias. No, yo creo que aquí todo esto va con lo que tú iniciabas, ¿no? A las diferentes perspectivas de este concepto todavía poco bien definido de lo que es gobernanza de datos, ¿no? Y a mí me parece que para el sector público la gobernanza de datos está vista casi exclusivamente desde un punto de vista normativo, de marcos legales. Y en ese sentido ya se decía, ¿no? En algunos de los comentarios anteriores, empezamos a ver en los países esos diferentes marcos regulatorios de diferentes perspectivas del dato, que a veces, decía Arturo, ¿no? O sea, la ley es el primer principio, o es el principio de todo, pero ahí esa ley tiene que ser regulada y luego tiene que ser preimplementada, y para eso se necesitan agencias. Y creo que lo que hay en la región a veces en algunos países es demasiados marcos regulatorios del mismo concepto de datos que no se hablan entre sí y que generan conflictos entre las agencias responsables. Entonces yo creo que ahí más que un aprendizaje de un sector hacia otro, creo que un reto es ver verdaderamente una gobernanza que integre estos diferentes marcos normativos y estas diferentes agencias que están a veces compitiendo sobre un mismo tema. Y simplemente para concluir así muy puntualmente, ¿no? Yo creo que, como decía Arturo, ¿no? El sector público, ¿qué puede aprender el privado? Pues a sacar el mayor provecho de los datos, ¿no? O sea, a darles valor utilizándolos, ¿no? Para que con eso mejorar el quehacer de la política pública y ver una visión mucho más amplia de lo que es el dato, no solamente esta visión más estrecha a veces que hay del dato como estadística oficial solamente, ¿no? Y creo que lo que el sector privado puede aprender del sector público, más que aprender, es guiarse. El sector público es a ver el dato más allá del dato como un activo que genera un rendimiento o un rédito, sino como un dato que al final de cuentas es información de una persona que tiene derecho a la privacidad, Entonces, insisto, más que un aprendizaje, el sector privado debe de guiarse por los lineamientos que se establecen para proteger los derechos a la privacidad de las personas. Muchas gracias, José Antonio, muchas gracias, Arturo. Lamentablemente estamos llegando al final de este podcast, pero ha sido un gusto tenerlos a ambos como entrevistados, así que con eso nos despedimos. Muchísimas gracias, María Paz, y muchas gracias también a Arturo por poder compartir este espacio. Muchas gracias. El podcast Ruta Innovar es el sonido de la innovación pública. Es presentado por el GovLab de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. No dejes de escuchar nuestros próximos capítulos para enterarte más sobre innovación pública. Si tienes dudas o comentarios, escríbenos a través de nuestras redes sociales o a nuestro correo govlab@uai.cl.